Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa, Conociendo el Concilio Vaticano II, porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos in nombre de Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenient regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittivus de vitoribus noster, et ne nos induscas in tentationem, se libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis noster. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre de Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a continuar con la declaración Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II, el capítulo 1, sección 5. La libertad religiosa. Cada familia, en cuanto sociedad que goza de un derecho propio primordial, tiene derecho a ordenar libremente su vida religiosa doméstica bajo la dirección de los padres. A estos corresponde el derecho de determinar la forma de educación religiosa que se ha de dar a sus hijos, según sus propias convicciones religiosas. Así pues, la autoridad civil debe reconocer el derecho de los padres a elegir con verdadera libertad las escuelas u otros medios de educación, sin imponerles ni directa ni indirectamente gravámenes injustos por esta libertad de elección. Se violan además los derechos de los padres si se obliga a los hijos a asistir a lecciones escolares que no corresponden a la convicción religiosa de los padres, o si se impone un único sistema de educación del que se excluye totalmente la formación religiosa. La promoción de la libertad religiosa, sección 6. Puesto que el bien común de la sociedad, que es la suma de las condiciones de la vida social mediante las cuales los hombres pueden conseguir con mayor plenitud y facilidad su propia perfección, se asienta sobre todo en la observancia de los derechos y deberes de la persona humana. La protección del derecho a la libertad religiosa concierne a los ciudadanos, a las autoridades civiles, a la Iglesia y demás comunidades religiosas, según la índole peculiar de cada una de ellas, a tenor de su respectiva obligación con el bien común. La protección y promoción de los derechos inviolables del hombre es un deber esencial de toda autoridad civil. Debe, pues, la potestad civil tomar eficazmente a su cargo la tutela de la libertad religiosa de todos los ciudadanos, por medio de las leyes justas y otros medios aptos, y facilitar las condiciones propicias que favorezcan la vida religiosa, para que los ciudadanos puedan ejercer efectivamente los derechos de la religión y cumplir sus deberes, y la misma sociedad goce así de los bienes de la justicia y de la paz que diminan la fidelidad de los hombres para con Dios y para con su santa voluntad. Si consideradas las circunstancias peculiares de los pueblos, se da a una comunidad religiosa un especial reconocimiento civil en la ordenación jurídica de la sociedad, es necesario que a la vez se reconozca y respete el derecho a la libertad en materia religiosa a todos los ciudadanos y comunidades religiosas. Finalmente, la autoridad civil debe proveer a que la igualdad jurídica de los ciudadanos que pertenecen al bien común de la sociedad jamás, ni abierta ni ocultamente, sea lesionada por motivos religiosos, ya que no se haga discriminación entre ellos. De aquí se sigue que la autoridad pública no puede imponer a los ciudadanos por la fuerza o por miedo o por otros recursos la profesión o el abandono de cualquier religión, ni impedir que alguien ingrese a una comunidad religiosa o la abandone.
y tanto más se obra con la voluntad de Dios y contra los sagrados derechos de la persona y de la familia humana, si la fuerza se aplica bajo cualquier forma con el fin de eliminar o cohibir la religión, ya sea en todo el género humano, ya en alguna región o en un determinado grupo. Miren, mis hermanos, la Iglesia siempre va a defender la libertad religiosa. Una cosa es que exhortemos, que animemos, que evangelicemos, y otra cosa es violentar la voluntad de la persona. Nadie está obligado a hacer nada. Una frase que me gusta decirles a mis hijos: si Dios no les quita su libertad, mucho menos podemos nosotros. La libertad de ser, la libertad de razonar, la libertad de creer. Los límites de la libertad religiosa. 7. El derecho a la libertad religiosa se ejerce en la sociedad humana y por ello su uso está supeditado a ciertas normas rectoras. En el uso de todas las libertades hay que salvaguardar el principio moral de la responsabilidad personal y social. O sea que en toda libertad primero hay responsabilidades. Por ejemplo, yo tengo derecho a ser feliz. Sí, todos tenemos el derecho a la felicidad. Pero primero, cuando eres casado, tu primera responsabilidad son tus hijos. Primero, el bienestar y la felicidad de los hijos antes que la tuya. Entonces, tienes derecho, sí, pero antes que el derecho tienes la responsabilidad. En el uso de todas las libertades hay que salvaguardar el principio moral de la responsabilidad personal y social. En el ejercicio de sus derechos, cada uno de los hombres y grupos sociales están obligados por la ley moral a tener en cuenta los derechos de los otros, los propios deberes para con los demás y el bien común de todos. Con todos hay que obrar según justicia y humanidad. Además, dado que la sociedad civil tiene derecho a protegerse contra los abusos que puedan darse con pretexto de libertad religiosa, corresponde principalmente a la autoridad civil prestar esta protección. Sin embargo, esto no debe hacerse de forma arbitraria o favoreciendo injustamente a unas partes, sino según normas jurídicas conforme al orden moral objetivo. Normas que son requeridas por la cautela eficaz en favor de todos los ciudadanos. De estos derechos y por la pacífica composición de tales derechos, por la adecuada promoción de esta honesta paz pública, que es ordenada convivencia en la verdadera justicia, y por la debida custodia moral pública. Todo esto constituye una parte fundamental del bien común y está comprendido en la noción del orden público. Por lo demás, se debe observar en la sociedad la norma de la íntegra libertad, según la cual la libertad debe reconocerse en grado sumo al hombre y no debe restringirse sino cuando es necesario y en la medida en que lo sea. La educación para el ejercicio de la libertad. Sección 8. Los hombres de nuestro tiempo están sometidos a diversas presiones y se encuentran en el peligro de verse destituidos de su propia libertad de elección. Por otra parte, son no pocos los que se muestran propensos a rechazar toda sujeción o pretexto de libertad y a tener en poco la debida obediencia. Por lo cual este Concilio Vaticano exhorta a todos, pero principalmente a aquellos que cuidan de la educación de otros, a que se esmeren en formar hombres que, acatando el orden moral, obedezcan a la autoridad legítima y sean amantes de la genuina libertad, hombres que juzguen las cosas con criterio propio a la luz de la verdad, que ordenen sus actividades en sentido de responsabilidad y que se esfuercen en secundar todo lo verdadero y lo justo, asociando gustosamente su acción con los demás. Por tanto, la libertad religiosa debe también servir y ordenarse a que los hombres actúen con mayor responsabilidad en el cumplimiento de sus propios deberes en la vida social.
Yo creo que aquí voy a terminar por la razón de que sigue el capítulo 2 y no quiero mixtearlos. Mejor nos quedamos aquí. Pero miren, hasta ahorita lo que nos está hablando es de una libertad que todos tenemos. Esta libertad siempre la iglesia lo ha aplicado a todo. Por eso cuando decían que era una obligación moral ponerse la vacuna, pues no, eso no está conforme a la doctrina de la iglesia. El mismo Papa nos lo dijo y se respeta, es nuestro Papa, pero no es doctrina católica. Nunca la iglesia nos va a obligar a hacer nada. Nadie está obligado a hacer nada. Siempre defiende la iglesia la libertad de la persona. Siempre la iglesia defiende la no violentación de la voluntad. Así que todo lo que uno les diga a la hora de la hora, ustedes deciden si creen o lo rechazan. Yo estoy aquí sentado y a veces quizás me puedo mostrar muy firme o muy hasta exigente a cierto punto, pero es solamente un deseo de exhortación. A la hora de la hora son ustedes los que deciden, y creo que si ven todo el contexto de lo que hemos hablado aquí, siempre yo les digo, ustedes sabrán si lo creen o no, si lo practican o no. Mi deber es tirar la semilla lo mejor que yo pueda, exhortar, animar, también condenarlo, lo que esté en contra de la doctrina de la iglesia, eh, pero a la hora de la hora cada quien decide. En primer lugar, pues yo no soy más que un laico igual que ustedes, entonces yo no tengo una autoridad eclesial mínima siquiera. Entonces yo solo quiero hacer mi trabajo como cristiano, como católico, como evangelizador, pero a la hora de la hora son ustedes los que van a decidir qué toman y qué dejan, qué aceptan y qué no aceptan. Por el bien de ustedes, les recomiendo que acepten todo lo que viene de la doctrina de la Iglesia Católica, pero aún así no tienen que. Ustedes son libres de creer, de no creer. Ustedes son libres de aceptar, de no aceptar, de practicar o de no practicar. Solo recordemos que en esa libertad también requiere responsabilidad. Por ejemplo, yo soy libre de que si creo o no creo. Ok, si no crees está bien, pero tú tienes una responsabilidad también. ¿Por qué no crees? Por lo menos ser responsable en tu decisión y busca las razones por las cuales no crees, para que así, basado en un fundamento, entonces puedas decir, no creo. Y no creer solamente en Dios, sino no creer en la iglesia, no creer en la doctrina de la iglesia, no creer en los santos, no creer en lo que tú quieras. Está bien si esa es tu decisión. Todos tenemos una libertad, pero por lo menos debes tener una responsabilidad. Necesitas tener responsabilidad a la hora de decir, no creo. Y si te dicen, ¿por qué no crees? Ok, yo no creo por esto y por esto. Pero por lo menos hay una base. A mí me toca mucho, incluso acabo de terminar un debate con un hermano protestante y todos son igual hasta ahorita. Quizás no todos sean así, pero todos con los que yo he platicado así son. Cuando se les acaban los argumentos, empiezan los insultos. Eh, Cuando se les acaba los argumentos que tienen, empiezan a acusarnos que somos idólatras, que esos monos de yeso, que no oyen, que no hablan. Y el mismo cuento chino es siempre. O sea, ya casi me lo sé de memoria. Empiezan a picar miles de puntos y se salen del que estábamos hablando. Y curiosamente se creen bíblicos, pero casi nunca usan la Biblia. Usan 2, 3 capítulos de la Biblia y de ahí para adelante ya pura bravata. Entonces, pero aún así, con todo y eso, pues tienen su libertad. Uno les presenta la verdad, uno les presenta la escritura, ya ellos deciden si lo creen o no lo creen. Esa es voluntad de Dios, de ellos. La voluntad de Dios hace que todos nos salvemos, que todos creamos, pero nunca va a violentar Dios tu o mi voluntad. Por eso en esta cuaresma yo les hago una invitación a que analicen dónde está mi voluntad, cómo está mi voluntad. Cuando yo les hablo de ir a la iglesia, de ser parte de un grupo, de todo esto, son cosas que necesitamos hacer para crecer como cristianos y para vivir la voluntad de Cristo y vivir la doctrina de la Iglesia Católica. Pero al final de cuentas, ustedes deciden. O ignoro esas invitaciones de Dios a través de su hermano, o las acepto. Y nadie los va a juzgar ni condenar, eso solo le corresponde a Dios.
Pues bien, mis hermanos, un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios, continuaremos mañana con el capítulo 2. Bendiciones.